Ministerio Misionero Pentecostés Buenas Nuevas presenta Mi casa, mi iglesia. Hola hermanos, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos ustedes que nos visitan cada semana con las clases del Ministerio Misionero Pentecostés Buenas Nuevas, denominado Mi Casa, Mi Iglesia. Recordemos que esta serie de enseñanzas es para que usted la comparta con su familia y con sus invitados que más adelante los puede tener de acuerdo a cómo el Espíritu Santo les guíe. La sesión del día de hoy va a tratar sobre un tema muy importante denominado lo que es el llamado al arrepentimiento. Recordemos nosotros que para poder entrar al reino de los cielos es importante tener claro el hecho de ser personas arrepentidas. No podemos nosotros entrar al reino de los cielos si nuestras vidas siguen igual. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con lo que es el llamado al arrepentimiento de acuerdo a la hoja de la guía que usted tiene en sus manos. Muy bien. De acuerdo con lo que nos dice Primera de Pedro 2 del 9 al 10, recordemos lo que somos ahora. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo prácticamente encierra nuestro estado anterior y a lo que aspiramos después de haber hallado la luz admirable de Cristo, y que ya en tiempo presente encontramos de una manera posicional y también lo tenemos de una forma espiritual dentro de lo que es este procesal en lo que respecta a nuestra vida actual. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por la sangre de Jesús. Justamente acabamos de celebrar la Semana Santa y hemos recordado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros en tiempo antiguo, recordemos, no éramos llamado pueblo, pero ahora somos llamados pueblo de Dios. Y dentro de esta historia tiene algo que ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 30 y 31 y a la vez lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 11, 10 y 11, donde nos habla claramente del celo que Dios provoca a su pueblo debido a que, como dice el libro de Juan capítulo 1, que a los suyos vino, pero no le recibieron, pero les dio potestad de ser llamados hijos de Dios a aquellos que hemos venido a recibir lo que es el llamado de Jesús al arrepentimiento y de poder creer en él. Entonces, esta situación hace que, como les indicaba en el anterior video, existen dos tipos de personas de acuerdo a la Biblia, los judíos y los gentiles. Los judíos tenían los mandamientos, las promesas, el llamado de ser el pueblo de Dios, los tienen todavía en la actualidad, pero debido a la incredulidad que ellos manejaban, desafortunadamente provoca a Dios a celo para poder alcanzar al mundo entero. Pero la Biblia nos habla de que pese a que el pueblo de Israel en el tiempo actual no reconoce a Jesús como el Mesías, como ocurrió en el momento de la crucifixión, sin embargo también existe el llamado para ellos para que puedan aceptar a Jesús como el Mesías y también formen parte de lo que es los redimidos de Dios. Sin embargo, tomar en cuenta que nosotros también en otro tiempo andábamos perdidos, sin luz y esperanza, pero ahora bajo el poder de Dios y su sangre derramada en la cruz del Calvario, podemos nosotros
llamados a ser hijos de Dios. Vamos a ver el día de hoy lo que es el arrepentimiento en sí. Y de acuerdo al griego, la pronunciación significa metanoia, que es en sí la palabra metanoia, como ustedes pueden observar. Significa cambiar de pensamiento o reconsideración, o reconsiderar, como nos dice aquí. Ya, ¿qué relación tiene esto en la cultura griega? Ustedes verán que en el antiguo, en el antiguo, en la antigüedad, dentro de las normas militares, todos hemos visto una marcha militar, ¿verdad? Una marcha militar donde prácticamente se puede observar que los militares tienen una dirección a seguir. Pero resulta que cuando ellos iban caminando, el que lideraba la voz les decía, metanoia. Entonces, si ellos iban de frente, tenían que dar la vuelta y retroceder o avanzar. Y si avanzaban, le decían metanoia, cambiaban el sentido del camino. Entonces, al aplicarlo a la vida cristiana, la palabra arrepentimiento significa eso, una metanoia. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y reconsiderar nuestros caminos. A continuación podemos ver un ejemplo de lo que corresponde a metanoia. Yo quiero que ustedes se den cuenta de qué manera se puede relacionar la metanoia dentro de lo que es una marcha militar a lo que es la vida cristiana. Recuerden que nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, el espíritu militar tiene mucho que ver con lo que es Dios y lo que quiere Dios de nuestras vidas, en sí, tener una obediencia ciega como lo tienen los militares. Si usted le pregunta a un militar activo o pasivo, se va a dar cuenta que cuando un general o alguien de rango superior les da una orden, tiene que cumplirse sin titubeo. Por eso ustedes se dan cuenta al momento de que Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús le dice, yo quiero ir a tu casa, pero el centurión le dice, no eres digno, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra para que se sane, porque yo doy la palabra a mis siervos, dice, y ellos la cumplen, ¿verdad? Entonces, Jesús se quedó maravillado porque ese es el nivel de fe que nos pide a nosotros. Entonces, para que nos demos cuenta de lo que es la metanoia, vamos a ver el siguiente ejemplo, para que ustedes puedan observar. Como ven, se da la orden y hay un cambio de marcha. Ya los chicos ya levantan la pierna y empiezan a dar honores a la tribuna donde están las autoridades. Este es un ejemplo de metanoia, para que podamos observar, mis queridos hermanos. Este es un ejemplo de metanoia. Y retomando nosotros lo que nos conlleva la clase, lo que Dios busca, que haya un arrepentimiento sincero en nuestra vida, ¿ya? Una forma de pensar y reconsiderar nuestros caminos, ¿ya? Pero una forma de pensar sincera, una forma de pensar en la cual nos demos cuenta que realmente estábamos equivocados. Porque una metanoia o un arrepentimiento donde voy a tener culpa, obligación o sentimiento no tiene sentido alguno. Y porque ustedes se darán cuenta que ya eso ya no será un arrepentimiento, sino un remordimiento. Entonces, esto es el significado de lo que es la metanoia o el arrepentimiento. Por otro lado, vemos que el arrepentimiento genuino, sincero y verdadero llega con luz. Como nos decía la palabra del Señor que leímos al inicio del video, en primer lugar dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque antes
de que conociéramos la luz de Cristo, nosotros andábamos ¿en qué? En condenación, en religiosidad, en señalamiento y sobre todo también en los prejuicios. Entonces, muchas veces eh, la religiosidad hace que nosotros nos disfracemos o busquemos la aprobación humana, pero escondiendo diferentes tipos de pecado. Entonces, hacernos ver como la familia o como el hombre o el individuo que nunca ha pecado, que no ha tenido prácticamente algún altercado o algún pecado, digámoslo así, social reconocido, como ocurre con el adulterio, la fornicación, asesinatos, bueno, pecados que a la vista humana hacen que la persona tenga rechazo, ¿no? Pero a veces la religiosidad hace que tomes una apariencia de santo cuando realmente no es así. Y la condenación también hace que exista lo que es el señalamiento, porque recordemos que ante la presencia de Dios todos estamos instituidos de su gloria, como nos dice Romanos capítulo 8. Y también nos habla sobre los prejuicios, ¿verdad? Porque cuando uno está sin Cristo estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de falsas ideas y de doctrinas que lo único que hace, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener claro o cómo poder nosotros predicar el arrepentimiento o cómo nosotros debemos tener en cuenta acerca del arrepentimiento? En primer lugar, Dios es un Dios santo. Recordemos que Dios no tiene contacto alguno con el pecado. Dios en su naturaleza es un ser santo, puro, sin mancha, sin arruga, ¿ya? De ahí tenemos que tener en cuenta que el hombre es pecador. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y lo vamos a ver más adelante, a través de los 10 mandamientos y de todas las leyes que se derivan de ahí. Esto quiere decir que el hombre es pecador en primer lugar, como ya conocemos la historia de Adán y Eva. En el Edén, el hombre resulta que adquiere la naturaleza debido a su desobediencia y pierde la oportunidad de ser mayordomo del Edén. Recordemos nosotros que en el libro del Génesis, la Biblia dice que el diablo a través de la serpiente tienta a la mujer y esta mujer, que es Eva, come del fruto prohibido que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando le dice, la mujer le dice a, perdón, cuando la, la, la víbora o Satanás le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que que no debéis de comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. No os pasará eso, sino que seréis como Dios. Y despertó la tentación y come de ese fruto. Y después Adán consume debido a que su mujer lo incita. Entonces vemos nosotros que hay una gran pregunta y un gran dilema que se los voy a explicar ahorita. Ustedes han de decir, bueno, pero ¿por qué razón es culpable el hombre y el castigo viene sobre el hombre y la Biblia condena en la mayoría, en la mayor parte sobre el hombre si fue la mujer la que lo incitó y comió? Sí, aquí viene una situación, mis queridos hermanos, que se las explico de la siguiente manera. Como podemos ver en Génesis capítulo 3, que este es uno de los versículos, una de las historias más tristes de la humanidad, digámoslo así, porque prácticamente fue el inicio de la decadencia humana. Vemos aquí que nos dice desobediencia del hombre. Aquí podemos observar, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí vino la astucia y el engaño, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Dice, y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual com- comió así como ella. Y dice la Biblia que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y empezaron a coser hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, esta es una historia que prácticamente la conocemos todos, pero nos damos cuenta que aquí quien come primero es la mujer. Pero aquí hay un detalle. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que en realidad, como yo les decía anteriormente, eh, la Biblia nos enseña de que en realidad la mujer come primero, ¿verdad? Y ahí le da al marido. Ahora bien, vámonos a la Biblia en donde nos dice en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó, escúcheme bien, y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Miren que se lo dice Dios a Adán antes. Veamos el 18. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí habla de que tomó pues de la tierra y todas las aves, las trajo a Adán para que, como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, ¿por qué me centro aquí, queridos hermanos? Porque en primer lugar, ¿por qué razón Dios condena al hombre? Porque fue a él quien le dio la visión, la revelación. Cuando Dios a ti te da una revelación, te hace a ti el responsable directo de lo que Él te manda, ¿ya? Si tú recibes una palabra de parte de Dios, pero te la dice a ti, tú eres el responsable ante los ojos de Dios de que eso se ejecute. Por esa razón es que Dios castiga al hombre y mediante el castigo del hombre, la humanidad entera es condenada, ¿ya? Obviamente también la mujer recibe su condenación, pero en realidad el responsable directo es el hombre. Por esa razón podemos ver lo que nos dice el libro de Romanos. Vamos a ver acá el libro de Romanos, capítulo 15, perdón, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué nos dice aquí? Claramente. Por eso digo, la Biblia es un libro hermoso que nos enseña bastantes misterios. Dice aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, no dice por una mujer, dice por el hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si nos vamos más abajo como ustedes pueden ver, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren cómo resalta la palabra sobre aquello. Y el 19 que nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí enfatizamos dos cosas. No dice de la mujer, dice del hombre. Es como que, por ejemplo, usted tenga, digámoslo así, dos hijos. El uno mayor, vamos a poner una edad de 14 años, y uno menor que apenas tiene 3. Ya. Usted sale a su casa y por razones de que tiene que hacer otras ocupaciones, usted le dice a su hijo mayor, quiero que por favor le deje el desayuno a tu hermano y mantengas y te pongas atento en todo lo que pueda pasar en la casa. Pero resulta que su hijo o hija mayor es desobediente y le dice al niño, mira que comes tú allá. Entonces el niño, como no tiene conocimiento de nada y no tiene la orden dada, el niño empieza a hacer lo que le da la gana, abre esa refrigeradora, genera desorden y llega la mamá. La pregunta es, siendo justos, ¿a quién la mamá se le va a llamar atención?
al niño o niña de 14 años o al de 5? Me imagino que la respuesta ustedes lo tendrán claro, que es a la persona mayor de 14 años, porque el niño de 5 no tiene, primero no recibió la orden, y segundo no tiene en este caso el dominio o el conocimiento propio de lo que es administrar la casa. Pero en este caso, tomándolo el ejemplo de Adán, Adán sí tenía pues, el conocimiento de lo que Dios le había dicho, ¿ya? Entonces, él era el responsable de manejar la situación con Eva y evitar de que la situación llegue a mayores como llegó. ¿Ya? Aquí lo podemos ver claramente, porque Dios hace responsable porque fue al hombre que se le dio la orden. Por esa razón decimos de que la transgresión vino de todos los hombres y por tal motivo eso hizo de que desafortunadamente la humanidad pecara. Entonces vemos aquí nosotros, retornando a lo que es a la clase, tenemos claro que el hombre es un pecador. Obviamente cuando aquí sale hombre, es hombre y mujer. Y nos damos cuenta a través de las leyes, de la ley, de la propia ley, que estamos en pecado, ¿verdad? Pero para eso vino Cristo, la solución para el pecado y sus consecuencias. Entonces Cristo, como lo leímos anteriormente, es la solución de que el hombre se pueda reencontrar con su creador, pero a través de lo que es el arrepentimiento y perdón de pecados. Por esa razón, cuando Jesús desciende y viene en forma de hombre y empieza su ministerio a los 30 años, lo primero que dijo fue, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, usted no puede entrar al reino de Dios siendo igual. Usted no puede entrar al reino de Dios si su naturaleza se mantiene en una naturaleza de pecado. Usted no puede entender a Dios si mi mente es la mente de un hombre natural. No lo puedo entender a Dios. Porque como lo dice 2 de Corintios, capítulo 2 del 7 al 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto quiere decir, hermanos, que te necesitamos nosotros, como dice también Romanos 12:1, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos que tener la naturaleza de Dios, que es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, que lo veremos eso en la próxima sesión, y nos daremos cuenta que esa nueva naturaleza se le alcanza es arrepintiendo. Es donde yo tomo la palabra de Dios como mi rectora máxima y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ahí poder recién entender lo que el Padre quiso decirme y lo que realmente nosotros los cristianos debemos de actuar. Aquí vemos esto claro. ¿Cómo predicamos el arrepentimiento? Y esto es algo que en realidad nos llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque como podemos observar nosotros tenemos lo que es el Decálogo Santo, o lo que se conoce como la Santa Ley de Dios, o lo denominado llamado los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cual se ha traducido como amarás a Dios sobre todas las cosas, Éxodo 23. Ahora bien, sí, voy a dar lectura y ahí voy a lo demás. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas. Éxodo 24:5. Donde dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Santificarás el día de reposo, o acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, el quinto mandamiento. Éxodo 20:12. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿ya? Ese es el noveno mandamiento. Y el 10.º mandamiento que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su vaca, ni ninguna cosa que fuera allá. Ahora bien, esta es la base para yo poder indicar al hombre si realmente es culpable o inocente. Ahora bien,
Recuerden ustedes que nosotros ya lo sabemos por el libro de los Hebreos y a la vez por el ministerio de Jesús, que Jesús fue hallado inocente en el sentido ante Dios de que no tuvo pecado alguno, más bien él se convirtió en pecador, digámoslo de esa manera, para poder salvarnos. Candidato perfecto para poder él salvarnos. Ahora bien, a veces la gente nos dice a nosotros, no, pero yo en realidad, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no digo malas palabras. Y prácticamente cuando les decimos a ellos que necesitan de Jesús, prácticamente sacan un listado donde se quieren santificar, son personas que quieren autojustificarse, pero en realidad lo que están haciendo es simplemente evadiendo el llamado de Dios al arrepentimiento. Por lo siguiente, vamos a hablar de eso. Por ejemplo, queridos hermanos, aquí tenemos muchas cosas que explicar. Ejemplo, ya, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya, a usted le tocó una persona que no está en la iglesia tradicional, pero resulta que le dice, no, yo no adoro ídolos y todo lo demás. Pero no, dice, dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces nos pasa aún en nuestras vidas personales que tenemos dioses ajenos, que no es necesariamente una imagen, un objeto, pero por ejemplo puede ser, en el caso de los casados puede ser la esposa, en el caso de los jóvenes puede ser la novia, en el caso de los solteros o de los casados o de quien sea, pueden ser las redes sociales, puede ser la moda, puede ser algo o alguien que ocupe el lugar de Dios. Ya de entrada hay pecados. El segundo va conectado, no tendrás imagen ni la adorarás. ¿Cómo se adora? La adoración pues, no es solamente cantar, ojo, no es solamente cantar, levantar nuestras manos, ir a la iglesia y orar y obedecer al Señor. Ya eso es lo que tenemos a veces de que la adoración. Pero la adoración también implica, en primer lugar, la prioridad que le das a esa persona, a ese ser en tu vida. Segunda cosa, es también el tiempo en el cual le dedicas. Porque, por ejemplo, hay gente que pasa más tiempo en TikTok que en orar. Hay personas que, por ejemplo, dedican más tiempo a su trabajo que a tener su tiempo con Dios. Entonces aquí habla de prioridades, ¿verdad? Por eso dice, no tendrás imagen ni la adorarás, no te inclinarás a ellas. Ya, a veces nosotros relacionamos este concepto solamente con hacer actos de reverencia, como pasaba en el tiempo antiguo con Nabucodonosor cuando construyó la estatua gigante y que los amigos de Daniel no se arrodillaron. Ya, nosotros muchas veces como seres humanos nos arrodillamos, también puede ser a modelos, puede ser a modelos de vida o a modelos de personas que van contrario a la palabra de Dios. Otra de las cosas también es no tomar el nombre de Dios en vano. Muchas veces nosotros juramos o utilizamos el nombre de Dios para blasfemar. También nos dice santificarás el día de reposo. Dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros sabemos de que el Señor Jesús cuando muere se convirtió en nuestro día de reposo, ¿verdad? Entonces ya Jesús cumplió ese mandamiento y ya nosotros lo único que tenemos que hacer es adoptarlo en nuestras vidas porque Jesús se convirtió en nuestro reposo. Recuerden ustedes que el libro de los Hebreos dice que debemos de guardar y evitar que existan raíces de amargura porque eso puede ser impedimento para entrar a nuestro reposo celestial. ¿Y cuál es el reposo celestial, mis queridos hermanos? Cuando ya entremos en el tribunal de Cristo y estemos ya nosotros en el reinado milenial de Cristo. ¿Por qué se dice que Jesús es nuestro reposo? Porque Él ya al morir, al nosotros aceptarlo como Señor y Salvador, y al mantener una vida santa, una vida íntegra y agradable ante los ojos de Dios, tenemos ya el derecho de entrar a ese reposo celestial y estar para siempre con nuestro Dios. Amén.
Ahora bien, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestro padre? ¿Cuántas veces hemos deshonrado a la madre? Por ejemplo, ocurre muchas veces en los hogares que se habla de la siguiente manera, y en el mundo se escucha mucho en países latinoamericanos. Dicen, madre, solo hay una. Pero yo me pregunto, ¿y el padre qué? ¿Hay miles o no hay? No, queridos hermanos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, los pone al mismo nivel. No dice el Señor y en ninguna parte los dice, honra a tu madre y deshonra a tu padre porque fue alguien que se olvidó de ti, que no fue un buen padre, no fue padre presente, que prácticamente se acordaba nomás de ti cuando era el momento de darte la pensión alimenticia o que ni siquiera te dio hasta el apellido. No, hermanos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y como yo lo sé sostener, así su papá haya sido Pablo Escobar, haya sido este de los jefes de los tiguerones, haya sido Rafael Correa o quien sea, padre es padre. Y tenemos que honrar. Porque la Biblia es clara y dice, honra a tu padre y a tu madre. No, pero es que usted, hermano, no sabe, mi papá no me, este, no me cuidó, me abandonó, prácticamente yo no supe de él hasta cierta edad. Hermanos, para eso está la ley, para hacernos ver el estado de nuestro corazón. Entonces es ahí donde entra el Espíritu de Dios y nos confronta y nos hace ver que estamos equivocados. Y por esa razón, tenga usted claro que si la palabra perdón no forma parte de su vida, usted no puede llamarse cristiano. Seguimos ahora. Dice, no matarás. El no matarás tiene una enseñanza y se las voy a compartir en este momento, una enseñanza bastante interesante. En realidad, en el hebreo original no dice exactamente no matarás. Significa no cometerás asesinato. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Los asesinatos son planificaciones premeditadas para vengarse en situaciones de mal. ¿Ya? Esto lo puede confirmar los abogados que manejan estos términos de criminalística. Entonces dice, no cometerás asesinato. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto, hermanos? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 13, el cual se los voy a mostrar a continuación. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos aquí Romanos 13. Vamos a aumentarle un poquito la letra. Ya, aquí nos dice, quiero que se den cuenta de esto, Romanos capítulo 13. Leemos así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces aquí vemos algo importante. ¿Quién puso a las autoridades? ¿Quién puso a las policías? ¿Quién puso a las Fuerzas Armadas? ¿Quién puso al presidente de la República? ¿Quién lo puso? Dios. Aquí está, clarito. Pero miren lo que dice. Dos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación a sí mismo. Es decir, resistir a la autoridad. Es decir, si la autoridad determina, ejemplo, un toque de queda, o determina algo que vaya en bien de la sociedad, si nosotros nos resistimos a ella, acarramos condenación para nosotros mismos. Y es más, ustedes saben que hay muchas personas que se ponen a hablar mal de las autoridades y no saben que este versículo hace que sus vidas acarrean condenación. Pero miren lo que dice el 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Escúcheme bien, es servidor de Dios y no en vano lleva la espada, vengador para castigar al que hace lo malo. Mis queridos hermanos, al que hace lo malo.
Por lo cual dice, es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Y Pablo lo dice claramente, pues por esto pagáis los tributos o lo que también se conoce como impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Cuando dice vengador de Dios para castigar a lo que hace lo malo, y también lo dice acá, porque no en vano lleva la espada. Y ustedes recordarán que en el tiempo antiguo, ¿qué era la espada? Era un arma de guerra. ¿Para, para qué? Para combatir a los enemigos. Y Pablo lo dice en el tiempo donde gobernaban los Herodes más déspotas y más sanguinarios de la historia. Entonces aquí vemos nosotros, y aquí lo dice claramente, servidor de Dios. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración con el mandamiento del no matarás? Porque eso genera mucha confusión. Y esto es importante que lo aceptemos como fundamento bíblico y por eso se lo estoy mostrando aquí. Si viene un policía y detecta la resistencia de un GDO que ya se sabe que está capturado, y esta persona, escúcheme bien, esta persona pone resistencia y empieza a disparar, y si el policía, en medio del uso progresivo de la fuerza, logra combatir a esta persona y por accidente del destino lo mata, queridos hermanos, no es pecado esa situación ante Dios porque está defendiendo a la sociedad que es vulnerable. Ejemplo también puede ser el caso, y que sí he escuchado, de que existe, por ejemplo, viene un ladrón, una persona desadaptada, y quiere cometer secuestro llevándose a un niño, una niña, etcétera, o quiere cometer un acto de violación. Y resulta que viene una autoridad o viene una persona X, y al darse cuenta de aquello, aplica la fuerza y logra, digámoslo así, que muera este delincuente. Hermanos, ante Dios no es pecado porque está haciendo defensa propia. ¿Cuál es la diferencia en sí con lo que nos dice el mandamiento del no matarás? Es cuando por razones desconocidas o simplemente porque me cayó mal esa persona, yo provoco un asesinato. Por eso les dije al inicio, el asesinato que es una premeditación mala, donde vienen las pasiones desordenadas y situaciones contrarias a lo que me permite Dios de acuerdo a Romanos 13. Por ejemplo, chino cochino, me caíste mal y lo mato o cosas por el estilo, ahí estoy infringiendo un mandamiento. Pero no solamente eso, mis hermanos, también tiene que ver con el hecho de que Dios también llama homicida a aquel que odia a su hermano. Y lo vamos a ver en este versículo. Como podemos ver, Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 aquí nos habla sobre lo que les conectaba con la idea anterior. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí viene el versículo clave. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí podemos darnos cuenta que de qué se refiere el apóstol Pablo con respecto, perdón, el apóstol Juan con respecto a esto de los homicidas. Quiere decir todo aquel que odia y tiene en su corazón odio, que ya es una forma de violencia espiritual y moral. Aunque una persona no mate físicamente, el aborrecerlo, el rencor y el desprecio revela un corazón contrario al amor de Dios. Por eso se dice que el homicidio no empieza en la mano, sino que empieza en el corazón. Y Mateo 5, 21 a 22 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que muchas veces nosotros eh, tenemos odio, tenemos rencor, tenemos amargura. Y un asesinato ya es la planificación premeditada que ya no viene
ya prácticamente el aborrecer a un hermano o el ya matarlo, que es la palabra correcta, ya proviene de nuestro corazón. Entonces ahí podemos observar nosotros que eh, nosotros los creyentes tenemos que cuidarnos de esto. Y me tomé este tiempo porque es importante nosotros tener en cuenta y tener claro sobre esto. Por eso es que en nuestros países la pena de muerte en sí es aprobada en ciertos países del mundo, pero hay países que no es aprobada, no estamos preparados culturalmente para ello. Ahora usted me va a decir, bueno, pero nosotros como cristianos no podemos estar a favor de la pena de muerte. Bueno, le explico algo. Nosotros en la vida, en los sistemas gubernamentales existen dos tipos de gobierno, que son el poder, el de estos tipos de poder, el poder civil, del cual se deriva el militar, y el poder espiritual. Si viene un ladrón, viene una persona asesina y se arrepiente, Dios le da la vida eterna porque hubo un arrepentimiento. El ejemplo de los ladrones que estuvieron en la muerte de Cristo. El caso de Pablo. Pablo era el sicario de los griegos. Pablo no mataba directamente, pero Pablo firmaba para la muerte de cristianos. Entre ellos estaba Esteban. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, démonos cuenta que el entender los 10 mandamientos y todo lo que se deriva de ellos, que son las 613 leyes de las cuales se derivan, hacen ver el estado de nuestro corazón. Por esa razón decía Pablo, que acaso porque vino la gracia, la ley deja de ser buena en ninguna manera, porque la ley revela qué es lo mal que está en mi corazón. Entonces vemos también lo que es el no hurtarás o no robarás, ¿verdad? ¿Cuántas personas no es que hemos robado caramelos, galletas y todo eso, pero cuántas veces nosotros le hemos robado a Dios en su tiempo con devocional con Dios? O una persona común prácticamente está robando lo esencial de Dios, que es en no darle el tiempo que él merece, ¿no? Y tantas cosas, no hablar contra tu prójimo falso testimonio. Yo creo que este es un pecado que se comete bastante, donde se habla mal de un hermano o de alguien que nos hizo daño. Y por último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer. Recuerden ustedes que Jesús dijo claramente que fue dicho, no codiciarás, pero cualquiera que codicia a una mujer ya adulteró, dice la Biblia, con ella en su corazón. ¿Verdad? El adulterio tiene que ver en eso, a través del pensamiento, a través de nuestras emociones. Entonces ahí quedamos, hermanos, en que el hombre no cumple con los 10 mandamientos, con ni uno siquiera. Y somos por esa razón declarados culpables ante Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos? Arrepentirnos de corazón. Por eso dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. No lo hay, hermanos. Por más que usted tenga carácter de San Crisóstomo de las Casas, usted tenga apariencia de la Madre Teresa de Calcuta, o usted diga, uy, un poco más y ya se siente el Papa Juan Pablo II, etcétera. Nadie, mis queridos hermanos, porque lo dice la palabra. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces vemos nosotros, hermanos, que tenemos esta bendición, porque Cristo es la piedra angular. Es angular porque justamente de los ángulos se derivan las construcciones. Es viva, fue desechada, pero para Dios escogida y preciosa. Entonces vemos nosotros que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Pero ¿cómo se logra esto, hermanos? A través de lo que es el arrepentimiento. Si el ser humano al confrontarse con los mandamientos no se arrepiente, simplemente, hermanos, lo que hace es o desechar el llamado de Dios y prácticamente tener el remordimiento. Y vamos a ver a continuación un ejemplo que la misma Biblia lo dice para darnos cuenta sobre lo que es la diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento.
Entonces, hermanos, vamos a ver ahorita lo que es las diferencias entre arrepentimiento y remordimiento. Aquí tenemos nosotros claramente lo que ocurrió con Saúl y David, ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? Tres aspectos muy importantes. Primero, recordemos que Saúl fue nombrado rey, bueno, fue el primer rey que existió en Israel, y ahí sigue David, pero vemos que, ¿cuál fue el pecado que comete Saúl? Uno de los más renombrados. El pecado de Saúl fue básicamente que Dios le da la orden de acabar con el rey Amalek a través de Samuel y le dijo, no puedes coger nada del botín y tienes que matar, así le dijo claramente, al rey, a su descendencia, a sus animales y no coger absolutamente nada. No tienes que dejar nada con vida. Pero resulta que Saúl no obedece a Dios. Entonces Samuel se le acerca y Saúl dice, he cumplido con la palabra de Jehová. Pero ¿qué viene y dice Samuel? ¿Pero qué es ese sonido de balidos de ovejas, cabras y todo lo que tenía atrás? Y aparte la vida del rey Amalek. Y tenía parte del botín que fue prohibido llevarlo a cabo. Entonces vemos nosotros que esa situación hizo que Jehová lo destituya para siempre a Saúl y nunca más Saúl pudo volver a reconciliarse con Dios. Segundo punto, él culpa a otros, como dice 1 de Samuel 15:24. Y lo peor de todo, buscó aparentar y proteger su imagen, como dice 1 de Samuel 15:30. He pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Es decir, cuidar la apariencia externa, la religiosidad, en vez de tener una confrontación directa con Dios. ¿Qué pasó con David? Conocemos el pecado de David, que fue el siguiente. Él, en cambio, dice la Biblia que era en el tiempo en los cuales los reyes salían en tiempos de guerra, pero resulta que David se dedicó a pasear en su azotea, en la parte alta del palacio, y vio a una mujer que estaba desnuda y la manda a llamar. Y resulta que esta mujer es llamada Bexabe, y algo que sí le quiero comentar, hermanos, es que esto es un estudio también que Dios lo pudo mostrar hace un tiempo atrás. Bexabe era la mujer de Urías Eteo. Urías Eteo viene de lo que es el pueblo llamado Et. Era de uno de los pueblos que prácticamente vino del hijo que, cuya maldición de Noé cae, pero no sobre el hijo, sino sobre su nieto, Canaán. Recuerden que Canaán era el pueblo que denominado como la tierra prometida y que los 10 espías, escuchen esta enseñanza bien bonita, los 10 espías, los 10 espías más los dos, eran dos en total, que eran Josué y Caleb. Moisés los manda a ver, ¿verdad? La tierra, fueron a rodear, y es verdad, la tierra fluye leche y miel, pero ellos empezaron a poner a Dios eh, en segundo plano en el sentido de la falta de fe y se asustaron por ver este, a estos espías y Josué y Caleb los confrontó a los otros 10 y les dijo, pero tenemos al Dios Todopoderoso que los podemos vencer y todo lo demás. Bueno, pues de Canaán, que vendría a ser nieto de Noé, recordemos que es hijo de Can, recordemos que la Biblia dice que Can vio a su padre desnudo después de la borrachera, que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 9, del cual vemos nosotros que Noé maldice al hijo de Can, que era Canaán, y de Canaán provienen todos los pueblos que fueron enemigos de Israel, que fueron los Gergeseos, los Jebuseos, los Eteos, ¿verdad?
y otros 7 más que formaron parte de esos feos, como decía también un predicador, que fueron enemigos de Israel para conquistar la tierra prometida. Pues queridos hermanos, Urías, Eteo, vino de Et, de aquel pueblo o de aquella nación que fue enemiga de Israel. Y vemos nosotros que Urías, de acuerdo al libro de Primera de Samuel capítulo 11, usted encuentra lo que es el listado de los valientes de David. Y Urías formaba parte de del pelotón denominado los valientes de David, o los conocidos como los 30. Eran los hombres de confianza de David que lo resguardaban. Vamos a hacer un ejemplo directo para que usted entienda el contexto de lo que fue la traición y cómo le dolió a Dios más que al propio David, que para poderle provocar dolor a David, tuvo que mandarle el profeta Natán. Usted hace poco vio que dice la Biblia, dice las noticias que para capturar a Nicolás Maduro tuvieron que destruir a todos los anillos de seguridad hasta poder llegar a él. Dicen que murieron 32 cubanos, ¿verdad? Ya, ahora relacionándolo con David, Urías formaba parte del anillo de seguridad, del anillo de seguridad de David, formaba parte Urías Eteo. O sea, era un hombre leal, de confianza extrema. Entonces Dios vio que David, para tapar su pecado, lo mandó a llamar a Urías y Urías no quiso ir porque dice, pero ¿cómo rey me vas a mandar a descansar si estamos en plena guerra? Entonces ahí dice la Biblia que lo emborrachó, pero aún a borracho, Urías estuvo ahí fiel a la causa, hasta que le mandó su sentencia de muerte por medio del capitán Joab y que lo pongan en donde estaba recia la batalla. Y dice la Biblia que eso fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pasaron 9 meses porque recuerden que la mujer le dice que está embarazada a los 9 meses y aparece el profeta Natán y le hace ver su pecado a David. Ya conocemos la historia. Pero ¿qué hizo David? En vez de culpar a otros, se culpa a sí mismo y dice, he pecado contra Jehová, dice, he pecado contra... Y la Biblia dice que Jehová le remite, ya pensaba en remitir su pecado, pero le cayó un juicio por su pecado. Y vemos una de las oraciones más hermosas, que es el Salmo 51, donde prácticamente David busca restaurar su relación con Dios, que no lo hizo Saúl. Como vemos aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese fue el salmo que se creó en base al arrepentimiento del rey David. Entonces vemos aquí, como lo dice, una actitud de arrepentimiento hace una gran diferencia delante de Dios. Y sí, mis hermanos, ¿por qué? Porque David es prácticamente a nivel de la carne padre de Jesucristo, o digámoslo así, abuelo de Jesucristo, porque si usted se da cuenta, Mateo 1:1 que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pese a que David pecó contra Dios, Dios perdonó su pecado, él asumió sus consecuencias, pero está actualmente en la presencia de Dios, porque una gran actitud de arrepentimiento hace una gran diferencia ante la presencia de Dios. Y siguiendo, mis queridos hermanos, con esta diferencia entre las actitudes de arrepentimiento versus remordimiento, podemos ver el caso también de Judas Iscariote versus Pedro. Judas tuvo remordimiento, le dolió haber entregado al Señor, aunque lo hizo por fines investigativos. Nunca él supo que en realidad era para crucificarlo. Él, ¿qué más hizo? Confesó a hombres el mal que había hecho, porque él fue hacia el Sanedrín, vemos lo que dice la Biblia, hacia los fariseos de la época sacerdote,
Y buscó excusas humanas y prácticamente él llevó las 30 monedas de plata y las tiró al piso porque en realidad él no tenía la intención de entregar al Señor para llevar a la muerte, sino que únicamente lo hizo fue por fines investigativos. Pero buscó prácticamente excusas humanas, ya, porque él se arrepiente y dice, no puedo, no me vengo a devolver ese dinero y prácticamente a él lo desecharon y tanto fue el dolor que él en vez de reconciliarse con Dios, se ahorcó en su desesperación, donde dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1 que él se ahorca eh, en un árbol y sus sesos fueron reventados en el piso, mientras que Pedro comete el mismo pecado, porque también traiciona a Jesús, pero a diferencia de Judas, él sí se arrepintió, confesó a Dios porque dice la Biblia que después de que el gallo ya ha cantado dos veces, tres veces él lo traiciona cuando le dice, pero si ese es un Galileo, él andaba con él, dijo, no, tú estás loco, es mentira, y todo eso. Confesó a Dios y buscó el perdón divino y recibió la gracia y prácticamente Jesús lo convierte como un pastor de ovejas, porque la Biblia dice que Jesús le preguntó tres veces, Pedro, ¿realmente me amas? Y le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas, lo hizo un pastor. Y de ahí también surge el hecho de que Pedro fue el apóstol que cuando vino el Espíritu Santo, después del encuentro que hubo sobre el Pentecostés, en dos predicaciones, la Biblia dice que capturó, evangelizó y impactó a 8.000 personas, 3.000 en la primera prédica y 5.000 en la segunda. Entonces vemos nosotros que segunda de Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza del mundo, en cambio, produce muerte. Usted puede leer eso en 2 Corintios 7:10. Es decir, ¿cuál es la oración que usted puede manejar, hermano, para ir terminando esta enseñanza? Señor, produce tristeza en el corazón de los que aún no te conocen. Si usted ve que hay gente apartada, dígale, Señor, pon tristeza para que llevarlos al arrepentimiento. Señor, pon tristeza en los corazones y que puedan ellos llegar ante ti a la cruz del Calvario. Y de esa manera, hermanos, se provoca que el Espíritu Santo guíe a las personas al arrepentimiento. Nosotros, cuando cometemos un pecado, tenemos tristeza en nuestros corazones, pero esa tristeza se debe a que nosotros hemos fallado ante Dios y por ende nos acercamos a Él para que nos perdone y nos limpie. De eso se trata el arrepentimiento, de siempre buscar un cambio, una renovación y sobre todo, hermano, entender que nuestra naturaleza humana jamás vamos a lograr un cambio, sino que lo vamos a lograr siempre con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, esperando que esta enseñanza sea de provecho para sus vidas. Bendición.